Dios les bendiga en esta preciosa noche. Pueden tomar su lugar, pueden sentarse. Thank you, mijo. Aleluya. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, amén. En esta noche estoy completamente agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho, porque ha sido hermoso. El Señor ha sido hermoso para con nosotros. ¿El Señor ha sido hermoso para usted? Vente más adelante, Sebastián. Qué bueno que nos visitas, ¿verdad? Nos da mucho gusto que nos visite, está con nosotros aquí. No quiero ponerlo en el spot, como dice el gringo, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que está con nosotros Sebastián. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida de Sebastián? Gracias, Señor, amén. Nos da mucho gusto que nos visiten, pero más que se queden, que la verdad es una bendición tenerte, hijo. Ahí por ahí hemos estado platicando de ciertas experiencias que hemos estado compartiendo juntos y bueno, el Señor ha sido bueno. ¿A cuántos el Señor ha sido bueno, hermanos? El Señor ha sido bueno, El Señor ha sido muy bueno. Antes de entrar en detalle al servicio, en este momento al mensaje, quisiera compartir con ustedes una muy buena noticia. Recuerden que a partir del próximo domingo estaremos reuniéndonos, en vez de las 6 de la tarde, nos vamos a estar reuniendo a las 2 de la tarde. Amén. Vamos a tener un poquito más de espacio para poder hacer, si tenemos algo más que hacer por la tarde, pues sí, hacerlo. Pero quisiera que siguiéramos orando por este ministerio, el ministerio de esta iglesia anfitriona que nos está recibiendo y que nos está acogiendo, que nos está abrazando. Le damos gracias a Dios por la iglesia Redemption Point Alliance Church, que es nuestra anfitrión, y seguimos orando por sus pastores, amén. Los pastores Alcosiva, eso es el apellido de ellos, Alcosiva. No me pregunten de dónde es, creo que hasta donde sé, creo que son filipinos, algo así. Pero Pastor Lindsay y su esposa están aquí dándonos la mano y nos están bendiciendo. Muy bien, quisiera que abra sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 32. Génesis capítulo 32. Vamos a estar leyendo del verso 22 al 30. Génesis 32, del versículo 22 al 30, amén. Antes de venir para acá, el Señor me confirmó esta palabra en un tiempo muy bonito de adoración y pues bueno, quiero compartirlo con ustedes, amén. Listos, dice la palabra de Dios así. Vaya conmigo. Génesis capítulo 32, versos 22 al 30, dice: y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, verso 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Quiero volverlo a leer. Mire lo que dice. Está hablando de Jacob. Y se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó
pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Verso 24. Así se quedó Jacob como solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, ¿qué dijo? Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué le respondió Jacob? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar como Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? Voy a explicarles un poquito quién era Jacob. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen un poquito quién era, pero lo voy a hacer porque es importante que reconozcamos algo bien importante. Jacob nos representa a nosotros. La Biblia dice que cuando Jacob iba naciendo, nació juntamente con su hermano Esaú. Pero Esaú y Jacob eran gemelos, son gemelos. Pero Esaú es el primero que va saliendo del vientre de la madre. ¿Y qué cree? La Biblia menciona que Jacob lo tomó de la parte de la pierna, y cuando el partero o la partera lo sacó a Esaú del vientre, la Biblia dice que también se vino su hermano Esaú. Desde que estaba en el vientre de su madre, Jacob siempre fue una persona muy astuta, muy inteligente, que siempre quería lo mejor para sí mismo. Por eso digo que se parece a nosotros y nos representa, porque hermanos, ¿a poco tú vas a desear lo que no sirve para ti o tu familia? Nos representa a nosotros porque igual que Jacob, nosotros también estamos esperando que Dios nos dé nuestras promesas, que Dios nos dé nuestras bendiciones, pero existe un proceso por el cual tenemos que ser pasados. Diga, yo tengo que ser procesado. Tenemos que ser procesados. Ahora, la Biblia dice que estos muchachos crecieron, ¿sí? Uno se dedicó a cazar. Era como Esaú, el hermano de Jacob, andaba siempre como en el campo, ¿verdad? Y Jacob no, Jacob tenía otra afición. Él no hacía lo mismo que Esaú, su hermano. Y la Biblia dice que llegó el tiempo en que su padre les iba a dar una bendición. Y cuando su padre quería bendecirlos, era una costumbre en aquel entonces que el padre bendijera al mayor, ¿sí? La costumbre en aquel entonces es que el padre tenía que bendecir al hijo mayor. La Biblia dice que la mamá, su madre, tenía cierta inclinación por Jacob. Y la Biblia dice y menciona que la madre empezó a moverle el tiempo, estoy resumiendo, ¿verdad? Empezó a moverle el tiempo a Jacob y le dijo, ¿sabes que tu papá va a bendecir a tu hermano? Es importante lo que va a suceder. Y la madre lo motivó para que para que Jacob engañara a su padre, porque su padre era ciego y a su padre le encantaba un
un alimento, un caldo, una sopa que Esaú preparaba para su padre. Y la madre les hace ese alimento, le hace ese alimento a Jacob para que lo engañe completamente. Lo viste con piel de carnero, porque la Biblia dice que Esaú era de mucho vello, era muy velludo. Me imagino que Jacob era más lampiño, ¿verdad? No tenía mucho vello. Entonces imagínense la escena. Al final de cuentas engaña al padre. El padre, pues al fin de cuentas, ¿verdad?, fue el que disfrutó ahí la comida. Y el padre le da la bendición a Jacob. La Biblia dice que Jacob recibe la bendición y después la madre le dice: huye, vete, porque tu hermano se va a enterar, y si tu hermano se entera, tu hermano va a querer matarte. Y la historia empieza así. Y Jacob, después de haber engañado, la Biblia dice que después a donde fue, que fue con unos parientes, también, ¿qué crees que pasó? El suegro, lo mismo que él hizo al padre, el suegro se lo hizo a él. Se encontró con una muchacha que amó, Raquel, y la Biblia dice que Labán, su suegro, al final lo engaña, lo emborracha y pasa la noche. En vez de pasar la noche con Raquel, que era por la que él había trabajado, lo engaña el suegro y le dice, y manda a su hija Lea a dormir con él. Y la Biblia dice que al final de cuentas se da cuenta que ha sido engañado, y el proceso de Jacob no para allí. ¿Cuántas veces no hemos sido engañadores? ¿Cuántas veces no hemos buscado lo que nos conviene hasta el punto de obtenerlo, no importando muchas veces las consecuencias? En algún momento no nos ha pasado así, hermanos, que buscamos tanto una cosa y no nos interesa las consecuencias que hagamos hasta que no obtengamos lo que queremos. Muchas veces pueden ser cosas, ¿verdad? Muchas veces pueden ser negligencias. Nos aferramos hacia algo, nos aferramos hacia alguien, nos aferramos hacia lo que queremos, porque así es el ser humano. El ser humano siempre está buscando lo que pueda ser conveniente para sí mismo. Y yo siempre he dicho, no hay nada malo en buscar lo bueno. Amén. Es bueno. Tú vas a comprar y no compras lo que no sirve. Tú escoges lo que más te conviene. No todas las camisas nos quedan, no todos los vestidos le quedan, no todos los pantalones. Escoges lo que te acomoda. Amén. Pero al final de cuentas tenemos que entender una cosa importante: estamos en proceso. Dígalo fuerte: estamos en proceso. Y los procesos de Dios no son fáciles para nosotros, para nadie. Cuando Dios empieza a procesar, empieza a tratar con tu vida. ¿Sabes con lo primero que Dios empieza a procesar? Empieza a procesar con tu voluntad. Es lo primero que Dios empieza a hacer contigo, a procesar tu voluntad. Y muchos llegamos a ese punto, y hasta ese punto empezamos a entender que Dios quiere tratar con nosotros y doblegamos nuestro corazón. Gracias a Dios, si Dios te ha rescatado, te rescató a tiempo y no necesitaste que pasara una tragedia, no necesitaste que pasara una situación más difícil que a lo mejor en la que el Señor te encontró y de la que te rescató. Pero no para ahí los procesos de Dios. Y muchas veces nos llega a suceder en la vida como lo que acabamos de leer. Leíamos el punto donde Jacob llega a un lugar donde Dios se encuentra con él. Esta noche no me queda la menor duda que Dios quiere llevarnos a lugares donde ya no nos queda más que rendirnos al Señor. Él sabía que su hermano tenía 20 años. Escuche bien, pasaron 20 años.
y de que no miraba a su padre por esa situación que pasó, de que no trataba con su hermano. Y es lamentable y triste porque esa es la misma historia que pasa en muchas familias. Por orgullo, por no querer doblar el brazo, hay familias que no se hablan entre sí. Padres que no se hablan con sus hermanos, hijos que no se hablan con los padres, que no pueden doblar su orgullo. Jacob llegó al punto de decir: ya no quiero correr más. Y la Biblia dice que entendió que Dios quería tratar con él. Note bien claro que empezamos leyendo que Jacob iba, porque en el proceso se casó, tuvo hijos. La Biblia dice que tuvo 11, ¿sí? Tuvo siervos, tuvo 2 mujeres, Lea y Raquel, por la que se casó. Amén. Pero llega un punto, y aquí es donde quiero empezar, donde la Biblia dice que Jacob tuvo que hacer una decisión. ¿Y sabes cuál fue esa? Una decisión que particularmente y personalmente yo no quisiera, porque nadie quiere quedarse solo. No es cierto. Sí, claro, a veces sí es necesario tener un tiempo, un espacio, ¿verdad? Para poder razonar, para poder pensar, para poder entender dónde estamos, ¿verdad? Pero la verdad es que el ser humano no fue hecho para vivir solo. La Biblia dice, hablando de Adán, que Dios dijo: hagamos al hombre imagen y semejanza, así. Pero dice que la Biblia que miraron que no era bueno que el hombre estuviera solo, y desde su costilla, gracias, el Señor sacó a su compañera. Es importante entender que no es bueno que el hombre esté solo, porque en los momentos de soledad, hermanos, es cuando más nuestra mente es atacada. No el corazón, la mente. Porque cuando tienes una mente solitaria, es una mente abierta a cualquier cosa, sea para Dios o sea para lo que no es de Dios. La verdad es que cuando nosotros le decimos: Señor, ven a mi vida y ven a mi corazón, lo primero que necesitamos darle a nuestro Señor es el corazón, porque de ahí mana la vida, dice la Escritura. Pero tiene que ver con pensar: le voy a dar la vida al Señor. Tiene que ver con pensar: es el momento, ya no puedo más. Porque no somos robots. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Escritura empieza diciendo que Jacob tuvo que reconocer que no iba a haber otra cuestión más que el trato de Dios en soledad. Y la verdad es que cuando ya no hay nada, cuando ya no hay nadie, cuando ya agotaste hasta lo último de tu vida, cuando ya buscaste la solución para tus cosas a tu manera, cuando ya has buscado y has buscado ayuda y no te queda otra, entonces es cuando te das cuenta que lo que Dios está haciendo es que quiere tratar contigo y solamente contigo. Hebreos capítulo 11 verso 6 dice: porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, o más bien que va a recibir bendición, que es galardonador de los que le buscan. Si en este momento tú estás pasando un tiempo difícil y te quedas solo, es necesario, como dice Hebreos, que te acerques a Dios. A lo mejor ya te acercaste a una amistad, a lo mejor ya te acercaste a una familia, a un familiar, a lo mejor hay personas que están queriendo ayudarte, pero nada ni nadie como la mano poderosa de nuestro Salvador. Pero tienes que creer que Dios es el único camino y la única verdad.
Eso lo dice Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay un Dios que es el que bendice, que es el que perdona, que es el que levanta, que es el que sostiene. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Debemos recordar que la clave para recibir respuesta a nuestra situación está primeramente en buscar a Dios. Yo me imagino que para Jacob fue difícil aceptar: soy yo. Ya no puedo huir más. Ya no puedo esperar más. Necesito una solución. Tengo 20 años, dijo Jacob, huyendo de mi hermano Esaú, porque no lo quería confrontar. Y esa es la situación. Por eso digo que nos parecemos tanto a Jacob, porque no nos convertimos, nos hacemos expertos en huir, pero nunca confrontamos. Y lo que Dios desea en nuestro corazón es que entendamos que tenemos que llegar al punto, Luis, al punto, hermano, de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros le digamos: este es el problema, Señor. Esta es la situación. Dios acorraló a Jacob hasta el punto de decir: no más. Y cuando se quedó solo, se presentó el Señor, un ángel de Dios. La Biblia dice que le llamó ángel, pero la palabra confirma que realmente fue Dios mismo que luchó con él. Ahora déjame decirle una cosa. ¿Usted cree que Dios tenía la necesidad de luchar con Jacob? Yo no creo. Pero es que Dios está esperando ver cuál es tu reacción. ¿Hasta qué punto estás esperando ir por la bendición, o terminar con el pecado que te ciega, o terminar con lo que está lidiando y que está deteniendo la bendición? Porque la vida no es fácil, hermanos. La vida no es fácil y todo cuesta. Dios bien nos puede dar las cosas si Él lo place, pero al final de cuentas lo que Dios quería ver en Jacob era cuál va a ser tu actitud. Alguno puede pensar: pero si solo Dios conoce mi corazón, Dios sabe que lo amo. Pero muchas veces, hermanos, son palabras. Solamente son palabras. Porque detrás de las palabras no hay ninguna intención en tu corazón de cambiar. No hay intención en tus palabras. Y lo que Dios quiere es ver acciones. ¿Cuántos dicen amén? Todo requiere un sacrificio, mis queridos hermanos. Y la verdad, a mí me gustan las cosas gratis, la verdad, ¿o no? Sí. Pero al final de cuentas, si tú quieres, si como iglesia queremos alcanzar los propósitos de Dios, pues no va a ser con una varita mágica, hermanos. Tenemos todos que poner nuestra parte, y diga conmigo: trabajar para ello. Trabajar para ello. ¿Y cómo trabajamos para ello? Cuando empezamos a obedecer la voz de Dios. Mira lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 50, el verso 14 y 15. Dice: sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo. Pero míralo cómo termina diciendo: invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Lo vamos a leer otra vez. Sacrifica a Dios alabanza. Mira cómo empieza David diciendo. David no empieza diciendo sacrifica a Dios. Salmo 50, Salmo capítulo 50, verso 14 y 15. Amén. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga lo que prometes, tus votos. ¿Cuántos, al igual que yo, hermanos? No levanten su mano, pero ¿cuántos, al igual que yo, le han prometido algo a Dios y no le han cumplido?
Oh Señor, es que si tú me das, Señor, no, hombre, yo te prometo, Señor. Y Dios nos da, ¿y qué crees? No le damos nada al Señor. No pagamos. Porque la verdad, como David decía, y como empieza diciendo en el Salmo, es un sacrificio. Diga conmigo, los sacrificios cuestan. Claro que sí. Ahora, ¿cómo podemos encontrar madurez en nuestra vida? A través de las situaciones y de los problemas. Yo le voy a decir cómo. La madurez que una persona obtiene se encuentra en reconocer, como Jacob lo reconoció, su debilidad y la fuerza que se encuentra en Dios cuando lo buscamos. Jacob ya no quiso correr más. Jacob dijo, no, ya, hasta aquí llegué. No puedo huir más. No puedo huir más. Y reconoció, algo tiene que suceder. Y reconoció, la estoy regando, en pocas palabras. Llega un momento en que si no nos paramos, hermanos, si nos damos cuenta que las cosas no están bien, que no estamos viviendo conforme a lo que Dios dice, que no estamos haciendo lo que Dios está mandando, a lo mejor no nos portamos mal, pero al final de cuentas, si Dios nos ha pedido que hagamos algo y no lo hacemos, eso es desobediencia. Y cuando uno está en desobediencia, uno está en pecado con Dios. Punto. Cuando uno es rebelde contra Dios, la rebeldía es producto de desobediencia. ¿Por qué? Porque no queremos hacerlo. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan cuando estaban los niños chiquitos, hermano? Que le decía a Luis, no, hagas esto. Y bueno, no creo que Luis haya dicho que no. Era un pan de Dios, ¿verdad? O también se portaba mal. No, también. ¿Verdad? Y usted no tenía otra opción más que, mira, darle. La rebeldía se tiene que atacar. Punto. La rebeldía se tiene que cortar. La rebeldía se tiene que confrontar. Tienes que confrontar tu pecado. Si no, no puedes ser libre de ello y va a seguirte hasta que mueras. Y esto es lo peor del caso. Entendió Jacob, en el momento que la Biblia dice que mandó a la familia por delante, es que él entendía: si no me corrijo yo, Dios va a corregirme a través de mi familia. Y no hay cosa más difícil que ver la corrección de Dios para nosotros con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? El que es maduro, la madurez no es sinónimo de fuerza. Ay, eso está muy bueno, hermanos. La madurez no es sinónimo de fuerza. No es que estés fuerte, que no necesitas orar, ni la comunión con los hermanos. El maduro es el que conscientemente sabe su debilidad y sabe que necesita cambiar, y sabe que el único que puede hacerlo es Dios. Entonces empiezas a ser maduro en la vida. ¿Se fijan cómo no tiene nada que ver con religión? Porque déjenme les explico, la religión no cambia. La religión está puesta para venerar a Dios, para reconocer a Dios, pero una religión no cambia. Lo que cambia es una relación con Cristo. Por eso no podemos llamarnos religiosos. La gente nos llama religiosos porque nos ven en una iglesia. Porque al igual que los sacerdotes en aquel entonces, ¿se acuerdan lo que decían los sacerdotes en aquel entonces? Se paraban con un orgullo y se ponían aquí la palabra en la frente y decían: Señor, te doy gracias porque no soy como uno, como estos, ¿verdad? Había gente que iba llorando a Dios, hincados. Y la gente tiene una perspectiva de nosotros como esas personas, pero la verdad es de que esas personas estaban lejos de tener una relación con Dios. Conocían la palabra de Dios como muchos la conocemos, pero no vivían la palabra.
Porque cuando tú vives la palabra, entonces la palabra se hace tan viva, hermanos, que empiezas a salpicar a otros y otros empiezan a decirte: oye, tú vas a la iglesia, tú eres diferente, tú hablas diferente, tú caminas diferente. ¿Se acuerda lo que le pasó a Pedro? A pesar de que Pedro ahí estaba como achicopalado, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Estaba todo, pues sí, agüitado por lo que estaba pasando con Jesús. Aún en su manera de estar ahí agüitado, achicopalado, aún ahí se diferenciaba, porque decían: tú hablas como Él, caminas como Él, haces lo que Él. Amén. Hay ocasiones que yo oigo a Angélica y yo me oigo. Dice frases que yo digo frases que ella dice. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho. Cuando tú te relacionas con Cristo, caminas con Cristo, hablas con Cristo, ¿qué crees? Vas a hablar como Cristo, vas a caminar como Cristo, te vas a comportar como Cristo. Habrá luchas, habrá pruebas, habrá tentaciones, pero igual como Cristo resistirás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces tuvo que buscar a Dios. Y una de las maneras que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a buscar a nuestro Padre Celestial, a su Padre Celestial, fue a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que convertirnos en personas de oración, personas que en todo momento doblen rodilla. Si no puedes doblar rodilla, ¿dónde andas? A veces en el trabajo, hermano, a veces esperando en un semáforo. De repente, por eso es importante, mis queridos hermanos, que siempre estemos en un ambiente de adoración, que siempre haya cantos alrededor nuestro, que siempre estemos escuchando palabra. Porque si tú no tienes la palabra, si tú no tienes la atmósfera de adoración en tu vida, entonces vas a estar más propenso a fallar, más propenso a las tentaciones. Mis queridos hermanos, si a veces con eso, como no tenemos alimento en nuestra vida, nuestra carne nos dobla, nos quiebra y caemos en el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante. Cristo entendía que iba a pasar un vía crucis, que iba a morir. Él entendió la necesidad del Padre. Hermanos, como Jacob, necesitamos entender que no es hasta que busquemos a Dios en la oración que va a haber respuesta. Lucas capítulo 22, verso 39 y 46. El libro de Lucas capítulo 22, verso 39 al 46 dice: y saliendo, Lucas 22, capítulo 22, verso 39 al 46. Dice: y saliendo, está hablando de Jesús, se fue como solía. Ahí ya nos tenemos que parar. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Qué grueso es la palabra de Dios. Qué viva es la palabra de Dios. Usted pueda traducir esto nada más, esta frase, tradúzcalo de esta manera. Y cuando tienes luchas y pruebas, te vas de compras como lo haces siempre, o te vas a buscar a Dios como lo haces siempre. La pregunta es: ¿qué hacemos en las luchas y en las pruebas? Hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, Él tenía la costumbre de orar al Padre. Y cuando tuvo esa sensación de muerte, ¿te imaginas, hermano, que Cristo empezó a sentir? ¿Tú crees que no empezó a sentir sudor y nerviosismo? Pero la Biblia dice que fue al monte de los olivos. Dice: y sus discípulos también le siguieron. Escuche esto, verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo:
Mire Netflix. ¿Qué les dijo? Orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia. Te voy a decir una cosa. Si yo te preguntara en esta noche, ¿cuál fue la acción? La acción que más le puedes subrayar que hizo Jacob, ¿qué sería? Darse cuenta de su pecado, de su problema. Sí, pudiera ser. Pero lo más importante es que él decidió ir solo y confrontarse a sí mismo. No hay otra. Hay personas que no llegan a completar una cirugía por una simple razón, porque saben que duele. Y no se... Ay, diga conmigo, porque es de valientes. Pero solamente los valientes son los que arrebatan. Solamente aquellos que dicen, venga, me va a doler, me voy a morder un dedo, no sé. A veces, hermanos, tienes que hacer lo que tengas que hacer para confrontar y extirpar de tu corazón el pecado. Te va a doler, porque la Biblia dice que su palabra es como espada de dos filos que penetra. Si te duele un lado, imagínate 2 lados. El Señor nunca dijo que seguirlo sería fácil. Los que le siguieron, lo siguieron porque ya se va el maestro, pues ahí van todos, ¿verdad? Pero no iban siguiendo con el pensamiento de Cristo. Vamos a buscar a Dios. No, iban a seguir al Señor. Tienes que, para poder saber hacia dónde Dios nos dirige, tenemos que tener su mente. Estamos viendo los jueves el tabernáculo, cómo se movía la nube del Señor, y era el momento de moverse. Este es el tiempo en el cual Dios quiere tratar con nosotros a solas, así como Cristo se apartó, dice, y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, estoy en el verso 42 de Lucas 22, diciendo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, algo bien importante cuando uno ora es que en todo momento, aunque sea tan urgente lo que usted necesite, dígale al Señor que se haga tu voluntad. Porque si tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios haga en ti a lo mejor no te va a gustar. Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué murió así? ¿Por qué murió así? ¿Por qué se enfermó así? Porque no entendemos que la voluntad de Dios no se pregunta, mi hermano, simplemente se recibe. La voluntad de Dios se recibe. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y le hemos dicho, no importa? No importa que no suceda lo que estoy esperando, que se haga tu voluntad. No importa que me duela, no importa lo que tenga que pasar, que se haga tu voluntad. No importa que me tenga que hacer menos, porque nadie quiere humillarse para que otros se levanten, porque nadie quiere sufrir. Cristo mismo oró por eso. Eso era lo que Cristo estaba diciendo, Señor, si sabes que me va a doler, ¿verdad? Padre, si sabes por lo que estoy pasando, pero mira, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Cuando Jacob empezó a luchar con Dios,
realmente lo que estaba sucediendo es que se estaba confrontando a sí mismo. Estaba confrontando todo aquellas cosas que venía arrastrando. Y este es el momento que Dios quiere confrontarnos a través de su palabra, para que todo lo que hemos arrastrado en el pasado, para que todo lo que hemos vivido en el pasado tenga una conclusión y culmine con la bendición de Dios, porque al final de cuentas la escritura dice que fue bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta es la actitud de la iglesia hoy en día: no voy a dejarte, Señor. No podemos orar un ratito y luego ya nos levantamos. No podemos nada más decir unas palabras como todos sabemos: oh Padre Santo, oh Señor, oh Santo, oh, sabemos el lenguaje, pero ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Padre Santo es tu Padre realmente, porque a tu Padre le obedeces. Es importante que oigamos lo que decimos. Es importante que entendamos que lo que estamos hablando, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, pero cuando tú, dice la escritura, que Él recoge nuestras lágrimas, hermanos. Cuando tú te humillas y empiezas a abrir tu corazón y le dices: ¿sabes qué? Sí, Dios, este soy yo. ¿Sabes qué? Sí, fui un engañador, le dijo Jacob. Sí, engañé a mi padre porque yo quería ser primero que mi hermano Esaú. Y la Biblia dice que el ángel le dijo: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esta noche el Señor nos está hablando para que entendamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Yo le voy a decir quiénes somos. Somos personas lavadas con la sangre de Cristo, pecadores redimidos por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? A veces Dios nos tiene que preguntar: ¿quién eres? Porque no sabemos nosotros quiénes somos. Y vivimos como unos perfectos desconocidos, y nos acercamos ante Dios sin saber cómo. Cuando somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que glorificar a Dios en esta noche. Aleluya. Dios quiere igual que en medio de nuestra agonía entendamos. Hay muchas cosas, pero quiero compartirles 4 cosas. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero esto es importante. La oración de Jesús incluyó, número 1, el convencimiento de saber que necesitaba en ese momento a Dios. Número 2, la oración de Cristo llevaba buscar la voluntad de Dios. Cuando Él dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, en el verso 42. Número 3, la oración de Cristo incluyó que cuanto más grande sea el problema, más intensa la oración. Era Jesús, Misael. Una oración, un tronido de dedos. ¿Tú crees que no iba a ser librado? Pero otra vez, por eso el Señor nos entiende, porque Él fue hombre y Él reconoció: necesito orar más intensamente. Y hay ocasiones que no va a haber palabras en nuestra oración. ¿No les ha pasado, hermanos? Ya no hay palabras, ya no tengo nada más que decir. No tengo una palabra más. Pero mi alma, mi espíritu empieza a clamar a Dios, y empieza a clamarle, empieza a decirle: Padre, perdóname, libérame de esta angustia. Tenemos que entender que entre más nos metamos con el Señor, más entenderemos su corazón. Juan, el apóstol amado, estaba tan cerca de Jesús que la Biblia dice que él se recostaba en el costado, hermanos. ¿Tú crees que lo hacía nada más porque sí? Porque él quería estar cerca, entender
cómo Cristo pensaba, cómo Cristo hablaba, cómo Cristo se dirigía. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos experimentar la misericordia y el consuelo del Señor, su dirección, su presencia, no basta con que nos lo propongamos, hay que hacerlo. Quiero concluir en esta noche. Hay muchísimo más que compartir, pero quiero concluir en esta noche. El título de mi mensaje esta noche se llama Transformando nuestras pruebas en un encuentro con Dios. Porque eso es lo que sucedió al final de cuentas. Al final de cuentas, la Biblia dice que aunque el tratar con Dios fuera sinónimo de que quedara, ¿cómo se dice? Chueco, manco, porque eso fue lo que pasó. La Biblia dice que como el ángel se dio cuenta, no, este es terco, hermano. No tuvo otra más que tocarle la coyuntura. Ahora, escuche bien, la Biblia no dice que fue sanado, ¿o sí? No. Porque cuando tú te encuentras con Dios, te quedan marcas. Y mire, le importó poco haber quedado manco o cojo el resto de su vida, porque cada vez que hacía este movimiento era un recordatorio que había visto cara a cara a Dios. En la vida hay cicatrices que Dios quiere dejarte para que entiendas que solamente en Él y por Él y para Él tienes la vida. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que te pongas de pie. Esta es mi conclusión, se lo voy a compartir. Saquemos provecho de las pruebas. Transforme las pruebas y lo que le pase para convertirlas en ocasiones para encontrarse con Dios, para que pueda aprender obediencia, para conocer a Dios, para tocarle, para recibir su misericordia. Pero esto no puede pasar si no perseveramos. Una de las cosas que yo he batallado en mi vida, y se lo voy a confesar, aquí está mi esposa, ella me conoce mejor que nadie, es que muchas veces en mi vida he empezado a hacer algo y la verdad es que no termino. La verdad es que no termino. En mi vida, yo me voy a quitar el saco de pastor y todo el rollo. Yo, David, en mi vida reconozco que necesito confrontar áreas de mi vida que si yo no cambio me van a llevar a ruinas. Esta noche yo sé, hermanos, yo no necesito preguntarles porque todos estamos en ese proceso de ser transformados. Nunca vamos a ser perfectos. Siempre va a haber algo con lo que batallemos, con lo que lidiemos. Pero buscar ser como Cristo es buscar la perfección. Es entender que no soy perfecto, pero el que es perfecto vive en mí. Soy olvidadizo, soy lo que tú quieras, hay tantos defectos en mí, pero cuando Cristo viene y lo hago Señor de mi vida, entonces todos los demás empiezan a ver una perfección
y se dan cuenta, no, por eso Luis es así, porque busca a Dios. Y aunque la gente conozca tus debilidades o tus defectos, en el momento que ven a Cristo en ti, todo eso se desvanece, desaparece, y la gente entonces empieza a reconocer a Dios en tu vida. Quiero invitarle, por favor, yo quiero invitarle que vengan al altar, vénganse. Quiero invitar a mi esposa que venga. Y vamos a terminar poniendo nuestras vidas en el altar de Dios. Si usted quiere estar de pie,